A esta hora ya nos acompaña y le doy la bienvenida al doctor Esteban Ortiz. Él es médico especialista en salud pública y global. Doctor, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Liz. Muy buenos días. Un saludo para todos. Doctor, bueno, quiero empezar porque hay una preocupación. Solamente en las últimas 24 horas, estaba revisando las cifras, se han registrado 4.892 casos positivos de COVID-19, casi 5.000 casos en un día. Esto se debe a que estamos en la capacidad de hacer más pruebas, y lo digo porque antes se decía, no, es que tenemos las cifras tan bajas porque no teníamos esa capacidad. A medida que va aumentando, pues vamos teniendo un mayor espectro de la realidad, o se debe a esta situación de que tenemos nuevas cepas, nuevas variantes, que la transmisión es mucho más fácil, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, en primer lugar, obviamente el Ecuador de hace 6, 8 meses no tenía la capacidad diagnóstica y muchos casos, por ejemplo en Guayas o en la costa, se perdieron por falta de pruebas. Hoy por hoy, pues tenemos muchísima oferta, si se quiere, de las pruebas, y este incremento en el reporte de los casos se debe a que definitivamente la transmisión está acelerada, algo que nosotros hemos visto en nuestros análisis de la velocidad de reproducción que tiene el virus en el Ecuador. Tenemos casi 60 o 70 cantones en realidad que están por encima del 1. Eso quiere decir que la transmisión está acelerada. Hay cantones que inclusive llegan casi a tener más de 2.5, es decir, que una persona que hoy está con el virus puede contagiar a 2.5, 3 personas del día de mañana, y cada una de esas a 3 más, y cada una de esas a 3 más, y en una semana pues podríamos nosotros tener más de 20.000 casos de una sola persona. Entonces definitivamente la velocidad de transmisión sí se ha acelerado, y la positividad de esas 100 pruebas, nosotros entendemos que en este punto tenemos positividades que van alrededor del 45 al 50%. De cada persona que se hace una prueba, pues la mitad salen positivas. Y eso es preocupante porque la OMS recomienda 5% o menos. Entonces estamos en una etapa crítica de la pandemia definitivamente, ¿no? ¿Y eso ya se lo puede denominar un contagio comunitario? Sí, no, bueno, el contagio comunitario en realidad vino desde el año pasado, nunca más nos ha dejado el contagio comunitario, porque al inicio nosotros hablábamos de transmisión importada, cuando venía tal vez una persona y esa persona venía con el virus desde España hace un año y más, pues hablábamos de un contagio no comunitario. Pues hoy inclusive la variante, digamos, brasilera que se ha detectado en Loja, pues ya nace de un contacto en la comunidad, no necesariamente de alguien que vino de Brasil, ¿no? Ahora, y ustedes sí, estamos en un momento complicado, obviamente los hospitales llenos, han tenido que recurrir otra vez a hacer sus áreas de emergencia, convertirlas en prácticamente unidades de cuidados intensivos, y lo digo porque pasa acá en Guayaquil. Vemos que ya no hay capacidad para recibir a pacientes, gente que está en fila, acá en Guayaquil 80 personas esperando por una cama de cuidados intensivos, y sabemos lo que eso puede conllevar, porque cada persona se demora mínimo 20 días en salir de una UCI, puede ser mayor tiempo. Entonces, el que está en el número 80 corre el riesgo de lamentablemente perder la batalla en esto. En esa situación, doctor, ya se ha apelado a la corresponsabilidad de las personas, no todas responden a ese pedido, se comienzan a tomar medidas. ¿Estamos en el camino correcto en cuanto a las medidas desde su punto de vista que se están adoptando para poder contener el contagio y por ende tratar de disminuir incluso el índice de mortalidad que enfrenta hoy el país por el coronavirus? Bueno, definitivamente nosotros entendemos que, hay dos dinámicas distintas. Actualmente, como tú bien lo decías, mi querida Liz, la población que está hospitalizándose es en promedio 10 años menor que la población que nosotros vimos hace tal vez 6 o 8 meses. Entonces, estas personas, por su capacidad de superar el COVID, permanecen en promedio 14 días. Y como tú bien lo dices, en una terapia intensiva pueden pasar 35 días o pueden pasar 2 días porque lamentablemente fallecen. Ese recambio es sumamente lento. En el Ecuador nosotros tenemos 3.7 camas de UCI por cada 100.000 habitantes, mientras nuestro vecino Perú tiene casi el triple, Colombia tiene casi 6 veces más, y Chile tiene casi 7 veces más camas de terapia intensiva por cada 100.000 habitantes. Entonces sí, la responsabilidad y la corresponsabilidad ciudadana está ahí. Nosotros debemos cumplir lo que nosotros debemos cumplir, pero también yo creo que existe una deficiencia en la respuesta gubernamental. Y acordémonos que las medidas que se han implementado ahora, nosotros ayer o antes de ayer analizamos los datos de movilidad
parecería que tienen un efecto mínimo en reducir la movilidad de las personas, porque acuérdate tú que estas restricciones a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana seguramente sí limitan que tal vez los jóvenes se reúnan tal vez a libar en algún punto del país, pero en realidad los contagios del día a día de la comunidad, de la persona que viaja y se reúne con otra persona, esos no se han disminuido mucho. Ahora, tomar decisiones estrictas, hacer un confinamiento absoluto, digamos un semáforo en rojo a nivel nacional, definitivamente va a ayudar. Eso sabemos nosotros desde hace 100 años que se conoce la transmisión de las enfermedades. Pero aquí viene la contraparte. En un país que requiere generar recursos para financiar el Estado, el Sistema Nacional de Salud, esto muchas veces es complejo porque entendemos nosotros que 40% de la población ecuatoriana tiene trabajos informales. Entonces a mí me pueden pedir que me quede en la casa. Seguramente lo podré hacer porque yo recibo un salario mensual, pero en cambio tal vez las personas que viven al día no lo van a poder hacer. Entonces, estas poblaciones vulnerables son las que mayormente manejan, digamos, la fuerza de transmisión en la comunidad. Entonces, si a mí me preguntan la toma de decisiones desde la política pública, el salvar vidas, obviamente hay que nosotros poder tomar medidas que nos ayuden a todos y que sean obviamente inclusivas para que la gente tome en cuenta que esas medidas nos van a ayudar, ¿no? Y lamentablemente la comunicación desde la autoridad sanitaria no nos ha dejado tener confianza en la autoridad sanitaria desde el inicio de la pandemia. Entonces, en gobernanza, en salud pública, confiar en la autoridad sanitaria es fundamental. Entonces ahora creemos nosotros que los mensajes de la autoridad sanitaria se diluyen en la comunidad. Nadie hace caso, pues y obviamente eso tiene una consecuencia directa de la pobre comunicación que se ha vivido en los últimos meses, ¿no? Y años, ¿por qué no casi un año más de la pandemia? Con tantos cambios en la cartera de salud frente a esta pandemia, sin duda alguna, pero por ejemplo, usted acaba de decir también ha habido una falla en esa respuesta gubernamental. Hace un año vivimos una situación similar a lo que estamos viviendo ahora. Pasaron 365 días. En ese tiempo no debimos prever que podía haber una tercera ola, un repunte como el que estamos teniendo y quizás haber aprovechado para, sí, no tenemos recursos, pero haber visto la manera de tener más camas, más respiradores, el poder ampliar la capacidad hospitalaria para recibir a los que las necesiten, más aún considerando las variantes, las mutaciones que va teniendo este virus a nivel del mundo. Sí, definitivamente nosotros eso es lo que nos sorprende. Y si tú te fijas, vamos a hacer dos escenarios muy comparables hasta su punto de vista. Un Guayaquil, tal vez, que sufrió los embates de la pandemia sin preparación, cuando nosotros no conocíamos nada, inclusive en esa época casi ni siquiera recomendábamos mascarilla, versus un Quito, tal vez, que tuvo 5 o 6 meses hasta que logremos nosotros quintuplicar la capacidad hospitalaria. Se abrió el CAD del municipio, tuvimos una mejor respuesta. Y en Guayaquil hubo en un día más de 700 muertos, en un día. Y esto se mantuvo entre 500 a 700 muertos por 10, 15 días. Un récord mundial. En Quito llegamos a tener entre 85 a 95 muertos diarios. Entonces no hubo comparación, hubo más tiempo para planificar. Pero hoy por hoy, un año y par de meses después, ¿por qué seguimos siendo un país que tiene menos respuesta en lo que es camas de UCI? Yo conozco y vivo todos los días esta búsqueda donde tratamos de encontrar cama. Ya el sector privado también está saturado al 100%. El sector público no ha logrado tal vez crecer a la demanda que nosotros tenemos actualmente. Y ese sí es un problema que depende del Estado. Por otro lado, nosotros vemos que las famosas pruebas de PCR hemos nosotros aumentado casi en 2000% en relación al inicio de la pandemia la oferta de pruebas de PCR. Pero ¿quién ha aumentado esta oferta? ¿El sector privado o la academia? El Estado, a través del INSPI o a través de sus hospitales, no ha logrado brindar pruebas gratuitas y asequibles para todo el Ecuador. Y estamos un año y un poco más de la pandemia y la gente todavía sigue contagiando en el barrio porque pedirle que se haga un PCR de 70 a 100 dólares, pues es inhumano. Entonces, en este punto, las recomendaciones son claras. Hagamos más pruebas de PCR y ¿por qué no activar estas nuevas estrategias de diagnóstico como las famosas pruebas de antígeno, que yo creo que en un país con limitadas capacidades diagnósticas podrían tener una utilidad, siempre y cuando sean asequibles o gratis para la población, para que la gente cuando tenga síntomas acuda a un lugar, le den una prueba gratis y sepa si es que tiene o no tiene COVID, se aísle, pues y recibe el apoyo que necesita. Hasta que nosotros no hagamos eso, pues definitivamente no vamos a poder contener la pandemia, ¿no?
Como pasa en otras partes del mundo donde la prueba es gratuita, donde llega a tener un costo de 5 o 10 dólares, acá, como usted ha mencionado, los costos son extremadamente elevados, pero en este último COE, el que se realizó acá en Guayaquil, donde estuvo el ministro de Gobierno y los representantes del COE Nacional, dijeron que iban a revisar para tratar de mantener un valor uniforme, ¿no? Ahora, hablemos de qué pasa con las vacunas, doctor. Quería consultarle algunas preguntas que me han hecho llegar y una de ellas es: hay personas que se están vacunando y posterior a la primera dosis resulta que se contagian de COVID-19. Y la duda que tienen es: ¿me contagié porque en la vacuna vino el virus o me contagié porque me relajé teniendo la primera dosis, bajé un poco las medidas de bioseguridad y por eso resulta que di positivo al COVID-19? Sí, bueno, a ver, aquí hay que ser sumamente enfático. Ninguna vacuna que está autorizada, ya sea de uso de emergencia, que esté en fase 3, que está siendo utilizada en cualquier parte del mundo, tiene la capacidad de causarnos la enfermedad. No puede. ¿Por qué? Porque no contiene el virus vivo y no contiene ni siquiera el virus completo. Hay 6 estrategias de vacunación, unas que tienen una parte, otras que tienen el esqueleto, otras que tienen un virus inactivado, pero ninguna tiene la capacidad de enfermar. Ojo con eso. ¿Qué es lo que sucede actualmente con la gente que se está vacunando y a veces resulta que se enfermó a los 10 días? 1, pudo haberse contagiado días antes de la vacunación. 2, pudo haberse contagiado días después de la vacunación, porque acuérdense en que la mayoría de las vacunas, especialmente, bueno, en el Ecuador, todas las vacunas necesitan al menos 2 dosis. Y después de la segunda dosis, tú necesitas 14 días después para considerarte al menos 100%, o más bien dicho, considerarte que tienes inmunización después de 2 semanas. Y acordémonos que las vacunas son en su mayoría pues 94, 96% efectivas. Eso quiere decir que de cada 100 vacunados, inclusive después de haberse vacunado, 6 personas podrían enfermar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces pensamos que como tengo la primera dosis, pues ahora sí estoy protegido y me puedo enfermar. Segundo, estamos hablando de una transmisión comunitaria que está en todo lado el virus. Entonces, si a mí me vacunan hoy, yo me puedo enfermar mañana. Inclusive me puedo enfermar un día después de la segunda dosis. ¿Por qué? Porque todavía no alcanzo a construir esa defensa inmunológica que necesito yo y que se alcanza 14 días después de la segunda dosis, ¿no? Ahora, y usted acaba de mencionar algo importante, los porcentajes de efectividad de cada vacuna. Ahí también hay una confusión en la población. ¿Qué es lo que dicen? Ese porcentaje de efectividad es para no contagiarme, es para no complicarme quizás en la segunda semana de enfermedad, o precisamente para lo que usted acaba de mencionar, que dice hay un porcentaje que queda exento y que corre más riesgo de contagio. ¿Cómo analizar eso? Porque o son todas 100%, por ejemplo, efectivas y en hospitalización, más no en evitar que te contagies. ¿Podríamos clarificar también eso? Sí, a ver, lo que hemos nosotros visto es que los estudios clínicos de la gran mayoría de las vacunas que están en estudio, que están en el Ecuador o que están en el mundo, han demostrado que su eficacia en el laboratorio, en lugares controlados, en general es mayor del 80%. AstraZeneca demostró 86, Pfizer 94, Moderna 96, y en general las vacunas de Sinovac que están en el Ecuador también han demostrado tener efectividad por encima del 90%, eficacia, perdón. El momento en que nosotros vacunamos a una persona, hay que entender que la transmisión comunitaria no necesariamente es reducida por la vacunación. Es algo que nosotros esperamos en un futuro cercano cuando tengamos más información. Pero ¿qué es lo que hace la vacuna? Y eso hay que ser sumamente claro. La vacuna, lo que nosotros buscamos y cuál ha sido, digamos, la variable de estudio es que si una persona vacunada tiene riesgo de morir o tiene riesgo de hospitalizarse. Entonces, de las vacunas que están actualmente en el Ecuador, todas, la China, la de AstraZeneca, la de Pfizer, todas reducen el riesgo de muerte al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que si a usted le ponen la vacuna y a usted le llega a dar COVID, usted no se va a morir y usted no va a ir al hospital, lo que es sumamente bueno. Y después tenemos la eficacia en la comunidad. Por ejemplo, en Brasil, con la de AstraZeneca, que ha sido muy comentada, tuvo una efectividad del 96%, pero la misma vacuna en Indonesia aparentemente tenía efectividad del 63% y en Turquía del 92%. ¿Por qué? Porque cada estudio fue distinto y cada estudio tenía como resultado final un parámetro. Unos, por ejemplo, estimaban transmisión asintomática. Entonces, lo que sabemos es que la transmisión todavía no se logra controlar con las vacunas. Entonces, usted puede transmitir el virus a otra persona. Pero si a usted le llega a dar COVID,
usted no se va a morir. Vean ustedes el presidente Alberto Fernández de Argentina. Él tuvo COVID a pesar de que se vacunó con una vacuna buena, que es la vacuna rusa, pero él no se murió. ¿Por qué? Porque no se iba a morir, porque estaba protegido del efecto adverso más grave del COVID, que es la muerte y la hospitalización, ¿no? Claro, doctor, me quedan 30 segundos, rapidísimo. Ayer se comenzó a comentar que Pfizer pudiera necesitar una tercera dosis. ¿Eso sería como una especie de refuerzo ante quizás las nuevas variantes? ¿O por qué? Cuando antes se hablaba de que 2 dosis eran suficientes. Sí, definitivamente es una estrategia para tratar de generar mayor respuesta en el sistema inmune. Las variantes son cada vez mayores, viene variando el virus muchísimo, entonces estos nuevos refuerzos van definitivamente a ayudar. Acuérdense que los refuerzos son comunes en las vacunas, en los niños nos ponen refuerzos y lo que esperaríamos es que en un futuro cercano inclusive tengamos que nosotros utilizar una vacuna que haya sido repotenciada, de segunda generación. ¿Por qué el virus sigue mutando? ¿Y por qué sigue mutando? Porque cada vez nos seguimos reuniendo. Yo ya me vacuné, pero en cambio mis primos se siguen reuniendo, ellos se contagian con un virus, el virus muta y en un futuro cercano podemos tener un virus totalmente resistente a una vacuna. Por eso es fundamental que los países que se han vacunado vacunen a los países que no tenemos recursos. Esta es una estrategia global. Si el Ecuador no está vacunado y los Estados Unidos está 100% vacunado, créanme que no vamos a parar el coronavirus. Bueno, ahí las gestiones también entre países, ¿no? Para solicitar esa ayuda. Quiero agradecerle al doctor Esteban Ortiz, que haya estado esta mañana con nosotros en los desayunos de 24 horas. Gracias. A usted un abrazo grande.